Este tema es el de la introducción al diseño de los lenguajes de programación. Para comenzar tenemos que tener bien entendido lo que es un lenguaje de programación, y la definición nos da un lenguaje de programación y nos dice que es cualquier notación para la descripción de algoritmos y estructuras de datos. Bueno, ya teniendo conocimiento o noción de lo que es un lenguaje de programación, vamos a ver que este lenguaje de programación se divide en varias partes. Las partes del lenguaje son la sintaxis, semántica, nivel de abstracción, paradigma, estructuras de control para ordenar la ejecución de los programas, tipos de datos y funciones o procedimientos. Bueno, a su vez estos lenguajes de programación se clasifican dependiendo de sus características. Por ejemplo, una de la clasificación es por su nivel. Hay muchos niveles, pero en este caso, para introducir el tema, solo manejaremos dos, lo que será el bajo y alto nivel. Dice que en el bajo nivel no hay abstracciones de datos ni de procesos. Un ejemplo de esto sería Assembler y algunos editores hexadecimales. También están los de alto nivel, que estos permiten abstraer varios aspectos que simplifican la programación. Algunos de estos ejemplos de alto nivel es Java, C++, Prolog, etc. Bueno, también se clasifican por su jerarquización, y esta jerarquización viene dependiendo de las generaciones de la computadora. Por ejemplo, la primera generación era programas binarios y era lenguaje máquina, y una de sus características que era mano, por medio de los conmutadores que habíamos visto o platicado acerca de esos conmutadores en exposiciones pasadas. Bueno, la segunda generación también fue binario y ya fue Assembler. Esta manera de lenguaje de programación ya era por medio de programas almacenados. Pues esa es la diferencia entre la primera y la segunda generación. La tercera generación se da porque ya empiezan a surgir lenguajes de alto nivel, y la cuarta generación se da porque los lenguajes ya son un poco más avanzados y específicos, como el 4GL o algunos gestores de base de datos. Bueno, también se pueden clasificar por el manejo de instrucciones. Por ejemplo, los imperativos. Dicen que estos programas imperativos, un programa se especifica por medio de una secuencia de instrucciones de manera secuencial. Por ejemplo, Fortran. Funcionales. Estos funcionales especifican una solución como conjunto y una composición de funciones. Algunos ejemplos de estos es Miranda o Haskell. Bueno, también existen los lógicos. Estos permiten obtener resultados lógicos o relaciones entre elementos. Uno de estos ejemplos es Prolog. Bueno, y existen también los concurrentes, paralelos y distribuidos. Dicen que estos programas soportan el procesamiento en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Un ejemplo de esto sería Java, utilizando los hilos, y es la manera que se puede ejecutar programas en paralelo. Bueno, están los imperativos, que dice la definición que incluye paradigmas imperativos y que son orientados a objetos. Y eso es el tema que expuse yo. Bueno, compañeros, voy a explicar lo que es el principio de diseño. Y bueno, para empezar, debemos tener muy en cuenta y claro que al programar y tener una buena resolución del programa, debemos checar lo que es la sintaxis en la estructura. Y bueno, nos dice que al diseñar lenguajes de programación, a menudo es necesario tomar decisiones sobre las características que se incluyen de forma permanente, las características que no se incluyen pero que existen mecanismos que facilitan su inclusión y las que no se permiten. Es lo que decía, lo de la sintaxis y la estructura,
que si no están bien diseñadas o no está bien el cuerpo del programa, al final no va a ejecutar como se debe. En estas decisiones pueden afectar el diseño final del lenguaje, a menudo entrar en conflicto con otros aspectos del lenguaje. En principios de diseño de lenguajes de programación, la concisión notacional. En este párrafo nos dice que el lenguaje proporciona un marco conceptual para pensar en algoritmos y expresar dichos algoritmos con el nivel de detalle adecuado. También el lenguaje debe ser una ayuda al programador incluso antes de comenzar a codificar, o sea, digamos, a programar o a checar ciertas variables que se va a programar, proporcionando un conjunto de conceptos claro y simple y unificado. También al momento de programar en cualquier lenguaje tiene diferentes variables, diferentes palabras reservadas, y bueno, eso es lo que facilita al programador, pues, o por otras personas que vayan a utilizar estos programas. Deben buscarse soluciones de compromiso entre lenguajes demasiado crípticos, por ejemplo en C, y en lenguajes demasiado prolijos, como por ejemplo el COBOL y el XSLT. En el lenguaje existen muchos programas, pero en el lenguaje Java también hay una función que nos permite programar especial para el orientado a objetos, que es para nos da una sintaxis especial, porque en esa estructura ya trae lo que es sus variables. También debemos checar porque igual cuando programamos y no el código está así perfectamente bien o estructurado, por punto y coma o cosas, pequeñas partes del programa no nos corre, puede ser punto y coma, variables que no estén bien definidas, o que no sean iguales, no va a poder ejecutar el programa. En esta parte de abstracción, el lenguaje debe evitar forzar a los programadores a tender a enunciar algo más de una vez. El lenguaje debe permitir al programador la identificación de patrones repetitivos y automatizar tareas mecánicas tediosas y susceptibles de cometer errores. En la abstracción, igual como en cualquier lenguaje, abstrae las características más relevantes a lo que se está refiriendo, por ejemplo en objetos o en alguna otra cosa. En seguridad, la fiabilidad de los productos de software es cada vez más importante. Lo ideal es que los programas incorrectos no pertenezcan al lenguaje y sean rechazados por el compilador. Por ejemplo, los sistemas con chequeo de tipos establecen restricciones a los posibles programas que pueden inscribirse en un lenguaje para evitar que el tiempo de ejecución se produzcan errores. Existen lenguajes como el Charity que garantizan la terminación de su programa. En la expresividad nos dice que como un programador debemos expresar ciertas intenciones o cómo debemos referirnos a distintas instrucciones también. En ocasiones demasiada expresividad puede implicar la falta de seguridad. Y lo que es en la extensibilidad, el lenguaje debe facilitar los mecanismos para que el programador pueda aumentar la capacidad expresiva del lenguaje añadiendo nuevas construcciones. A mí me tocó saber qué es un lenguaje de programación. Y un lenguaje de programación es un lenguaje formal realizado para hacer procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas, como las computadoras en este caso.
Se usan para crear programas que controlan el comportamiento físico y lógico de una máquina, o bien se puede usar como un modo de comunicación humana. Después tenemos que la programación está conformada por un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y reglas semánticas. Después, todo este conjunto de reglas define lo que es el significado y sus elementos y sus expresiones de la estructura del lenguaje de programación. La clasificación del lenguaje de programación hay de 3 tipos, que es según el nivel de abstracción, según la forma de ejecución y según el paradigma de programación. Después viene según el nivel de abstracción, que es el lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel, lenguaje de medio nivel y de alto nivel. El lenguaje máquina es un único lenguaje que usa circuitería, como que físico, y es capaz de interpretar instrucciones de código binario, como ceros y unos. El lenguaje de bajo nivel es el lenguaje ensamblador, que tiene una representación simbólica de la codificación binaria de un computador y códigos que operan representados mediante códigos mnemotécnicos. Y el lenguaje de bajo nivel, el lenguaje de medio nivel es un ejemplo como C y tiene unas características que le acercan a lenguajes de bajo nivel, como es el vocabulario o la gramática de alto nivel. Son los que lo asimilan al lenguaje de bajo nivel. Y el de alto nivel, que usa métodos sencillos y concretos de escribir y tiene acciones precisas. Y se acerca a la forma en que las personas resolvemos los problemas, aunque el más propio. ¿Quién sería tú? ¿Cuál es el propósito de un lenguaje de programación? Hay 2 tipos de propósitos. Está el lenguaje de programación general y el lenguaje de programación en específico. El lenguaje de programación general es que pueden realizar las mismas tareas, pero con una diferente sintaxis y semántica. Y un lenguaje en específico, más que nada, es lo que realiza solamente un lenguaje, que otro lenguaje no lo puede realizar. Por ejemplo, MySQL solo es un lenguaje de consultas de base de datos y a eso solo se dedica. No te puede dar una interfaz gráfica de una base de datos. Claro que te puede dar dar una interfaz de una base de datos siempre y cuando tú lo hayas gestionado con otro lenguaje de programación, para que ese lenguaje de programación te pueda visualizar los datos que te está arrojando esa base de datos. Aquí tenemos una pequeña tabla de lo que es los lenguajes. Nos dicen que C, programación de sistemas. Lo que era C no soportaba lo que era el lenguaje de programación a objetos. El lenguaje de programación de objetos es más que nada abstraer los atributos más importantes de un objeto y definir bien cuáles son sus métodos o acciones, lo que pueda realizar este objeto. Lo que hace más que nada Java. Tenemos un lenguaje en específico, podría decirse que específico, porque se relaciona más con programación a sitios web, lo que sería PHP. PHP lo que hace es realizar páginas web, o podría ser también un punto de venta en PHP, pero sería más que nada en internet. No se podría exportar a una computadora. Por ejemplo, Java se puede hacer el mismo programa, pero solo están específicamente en una computadora o varias computadoras.
a esa se le tendría que implementar ciertos complementos para que puedan conectarse entre computadoras y mandarse la información. Y lo que hace PHP es que lo tiene en un servidor y ya desde cualquier otra computadora puedes revisar tu punto de venta y hacer modificaciones desde ahí. En cambio con Java no puedes hacer eso. La inteligencia artificial es más que nada un lenguaje creo que es un lenguaje específico que solo puedes darle una instrucción a un objeto que sería un microchip que realice cierta tarea. Podría ser que prenda la bomba de agua a cierta hora y que la apague a cierta hora, y solo esa tarea en específica te daría. Y las características de lenguajes pues serían estas: sería la representación, tipos básicos, tipos de datos compuestos, declaración de ámbitos, variables referencias y asignaciones, control de ejecución, mecanismos de abstracción, entrada y salida, objetos, clases y herencias. Y sería todo por mi tema. A mí me tocó visión del problema. Al empezar a desarrollarse las primeras computadoras, se vio la necesidad de como que almacenar la información para que se pudiera ejecutar. Se empezó usando calculadoras simples, que pues iba indicando los pasos de cálculo uno por uno. Y ya en los últimos años o las últimas cosas se ha enfocado más al diseño del lenguaje de programación. El número de lenguajes de programación y diseño son extremadamente grandes. Hoy en día existen muchísimos programas para diferentes propósitos. Aunque el número de lenguajes para que un compilador ha aplicado es inmenso, Samet en 1976 enfatizó que en 167 lenguajes en una lista entre 1974 y 1975. El primer lenguaje era muy primitivo, hace más de 25 años, que era el lenguaje máquina, que se empezó con unos y ceros, que es lenguaje binario. Y poco a poco se fueron avanzando en los lenguajes hasta lo que conocemos ahorita, que son ya para propósitos más específicos. Los primeros lenguajes fueron innovadores y fueron explorando pues diferentes campos. Ahorita existen lenguajes para cálculos específicamente, para diseño web, para construcción de planos. Existen diferentes tipos de lenguajes. El primer programa o el primer lenguaje que se originó fue el Fortran o lenguaje ensamblador, que sería lo mismo. Fue uno de los primeros lenguajes de alto nivel. Un lenguaje es diseñado a menudo por su aplicación en un área específica. Como ya habíamos dicho anteriormente, varios de mis compañeros dijeron que hay varios lenguajes para diferentes propósitos. La mayor atención es dada a restringir el área de aplicación del lenguaje. El mejor lenguaje será para problemas en esta área. De hecho, no es conveniente el procurar diseñar un lenguaje de uso general, porque es mucho problema cuando se compila, porque serían muchas cosas las que tiene que llevar el programa y pues no es muy factible. Por eso hay lenguajes de propósito específico. Los lenguajes de programación existen, pueden ser la fuente para mejorar ideas. Ahorita los lenguajes que existen nos facilitan como que la forma de diseñar, de programar, porque ya vienen
específicos para alguna cosa. Por ejemplo, Java, que ya mencionaban mis compañeros, te permite usar librerías, te permite hacer herencias. En cambio, los primeros programas que se hicieron eran con unos y ceros y era demasiado complicado hacer algo en específico.